En estos días de Semana Santa para nosotros, el padre Edwin Aguiluz, el rabino David Laor y quien les habla, el pastor Harold Segura, es una alegría compartir con ustedes estos días de celebraciones religiosas. Como ven, aquí estamos tres comunidades religiosas diferentes para hablar de lo que significa para nosotros la Semana Santa, la Pascua, y animarles a ustedes en sus celebraciones también a pensar en lo más importante de lo que significan estos días. Padre Edwin, un gusto estar de nuevo aquí con usted. Rabino David, una alegría para nosotros compartir esta conversación, y queremos iniciar pues presentándonos y presentando nuestras comunidades. Rabino, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Ante todo, es un placer poder estar en este foro. El movimiento judaico cree que los encuentros interreligiosos son de suma importancia para las relaciones entre no tan solo sociales, religiosas, sino en forma general en todo el mundo. Es muy importante mantener un nexo y sobre todo entendiendo de que si lo analizamos a fondo, yo siento que hay más puntos que nos unen a puntos que nos separan, y por lo tanto es de vital importancia este tipo de charlas que podemos sostener hoy, como es en el caso, y sobre todo en esta semana que es mutua. Sí. Yo soy el rabino David Laor de la congregación Bnei Israel, es una congregación liberal aquí en San José, Costa Rica, y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, y nosotros también de tenerle, rabino. Creo que usted está poniendo el contexto que necesitamos para esta conversación, que aunque vamos a conversar acerca de las diferentes maneras como celebramos estos días, en esas diferencias siempre encontramos puntos comunes que necesitamos resaltar. Y para resaltar la unidad y para resaltar de qué manera podemos servir juntos y juntas, no hay necesidad de desconocer las diferencias. Las diferencias suman, claro, a la armonía que tanto necesitamos hoy. Padre Edwin. ¿Qué tal? Bueno, una gran alegría, Pastor Harold y Rabino David, de estar aquí retomando, ¿verdad? Una experiencia muy linda que tuvimos en la primera etapa de este programa de Voces Amigas. Sí. Realmente fueron encuentros lindísimos y logramos encontrar muchos puntos en común, nos enriquecimos mucho, y también creo que muchas personas que veían el programa también, ¿verdad?, obtuvieron mucho provecho, sobre todo porque creo que el hecho de encontrarnos nosotros muestra eso, que es posible en la diversidad, ¿verdad?, de nuestras confesiones y tradiciones, encontrar un espíritu común, ¿verdad?, de fraternidad y de comunión, que es lo que necesita nuestro pueblo. Yo soy el presbítero Edwin Aguiluz, soy cura párroco en la parroquia de la Natividad de la Santísima Virgen María en La Uruca. En La Uruca hay dos parroquias en el distrito. Yo estoy en la Natividad, que es digamos, el centro de La Uruca, por decirlo así, y también trabajo en la Pastoral Social Cáritas, que es una comisión de la Conferencia Episcopal, ¿verdad?, de encuentro también interdiocesano al servicio del desarrollo humano integral y solidario. Gran admiración por lo que hace Cáritas en Costa Rica y en toda América Latina. Quienes conocemos la labor de ustedes tenemos mucho respeto y mucha admiración. Bueno, gracias. El padre Edwin es costarricense, es tico. El rabino David es mexicano. Yo soy colombiano. Puede ser que nos entendamos en asuntos religiosos y encontremos los puntos en común, pero en asuntos de fútbol no nos vamos a encontrar. No creo. Bueno, no cree, ¿cierto, padre? Y esto de las elecciones es mejor dejarlo aparte, porque sí, ahí no vamos a poder encontrar los puntos en común. Sí, exactamente. Bueno, yo soy el pastor Harold Segura, pastor evangélico bautista. Participo de la comunidad de la Primera Iglesia Bautista de Desamparados, y tengo el privilegio de trabajar con una organización no gubernamental de ayuda humanitaria enfocada en la protección de la niñez, que es World Vision, conocida también como Visión Mundial. Ya 21 años aquí en Costa Rica. El rabino nos contaba 2 años,
disfrutando Casi 3 años, disfrutando de lo que significa para nosotros vivir en Costa Rica. Y bueno, vamos a comenzar entonces contando un poco de cómo hacemos nuestras celebraciones en cada una de las comunidades. Quizá lo más conocido sea lo que hace la Iglesia Católica, cada vez más lo que hacen las iglesias evangélicas o lo que no hacen, pero nos ayudaría mucho conocer también. Ahora tenemos el tiempo para católicos y evangélicos, pero Rabino, ¿por qué no comienza usted contándonos qué hace la comunidad judía durante estos días? Es muy curioso que la Semana Santa, el periodo de la Semana Santa para el mundo del catolicismo y cristianismo, casi siempre ocurre en la semana que para nosotros se llama la semana de Pesaj. Pesaj en hebreo es la semana de Pascua. Está basado básicamente en la historia del libro del Éxodo, en donde nosotros recordamos la salida del pueblo de Israel de Egipto, y recordamos no físicamente, recordamos espiritualmente y conceptualmente. Algunos de mis estudiantes en algún momento me dijeron: Rabino, pero eso fue hace tantísimo tiempo, o sea, fuimos esclavos, ya no somos esclavos, ya somos libres, ¿por qué seguimos con esto? Le dije, porque la esclavitud no es únicamente la esclavitud física de Egipto, de construir edificios o de trabajar sin tener descanso, que ese es el concepto difícil de la esclavitud. No es la esclavitud tanto física, sino la esclavitud espiritual. Y muchas veces nosotros año con año tenemos que estar como un recordatorio fiel de que nuestra vida tiende a entrar en rutina, y esa rutina tiende a llevarnos eventualmente a un proceso de esclavización de un celular, ser esclavos de una aplicación, ser esclavos de una rutina de trabajo. Inclusive la gente que detesta a los presos aquí se dará cuenta y entenderá muy bien de lo que estoy hablando cuando todos los días se meten a presas de varias horas y su vida llega a ser tan difícil y tan rutinaria que abrir un paréntesis al año de 7 días les permite, de hecho, a las personas judías entender el valor de lo que es ser libre. Que hoy en día, desafortunadamente, ustedes dos pueden coincidir conmigo, en el mundo hay todavía esclavitud, esclavitud física de personas, sobre todo también mujeres, podemos entenderlo, también hay. Y bueno, es algo que eventualmente espero desaparezca, pero en el aspecto espiritual pienso que es una de las partes más importantes. De hecho, es una de las festividades más grandes que se tiene en el judaísmo, independientemente de Año Nuevo, de Yom Kippur, el Día del Perdón. La cena de Pascua, la cena tradicional, que ocurre precisamente ahora que termina Semana Santa, lo que aquí es el Viernes Santo, para nosotros también es un viernes muy santo, muy sagrado, porque en ese viernes, en la noche, nos sentamos en familia, y ese es uno de los valores más interesantes. Muchas comunidades llevan a cabo esta ceremonia a nivel familiar. Esto que al otro día lo podamos hacer a nivel comunitario, esto es un agregado. Pero la parte importante, la parte esencial, el viernes en la noche nos vamos a sentar, que este año coincide viernes en la noche, nos vamos a sentar en familia. La comunidad está cerrada. Lo importante es que en familia nosotros tengamos esa libertad de sentarnos, inclusive nos sentamos de una manera cómoda, como en este asiento, por ejemplo. Se colocan asientos especiales en la cena. Hay muchos elementos durante esa cena. Es una cena que yo le llamo inclusive una ceremonia. Es una ceremonia. Hay inclusive rezos, hay bendiciones. Es traer a la sinagoga dentro de la casa. Es traer un libro de rezo dentro de la casa, que no es el libro de rezo tradicional, es un libro especial que le llamamos la Haggadah. Haggadah significa el relato. Entonces, el relato es volver a leer todo, partes, no todo el libro de Éxodo, porque sería demasiado muy largo, pero sí leemos buena parte que nos lleva en el camino y sobre todo la enseñanza. Vehigadeta lebinja es uno de los mandamientos que tenemos, y le dirás a tus hijos. Y ese mandamiento nos obliga a educar a nuestras siguientes generaciones, mantener esta tradición de boca a boca, de generación en generación. Y por eso es tan importante para los padres en esa noche que los hijos estén presentes, que los hijos canten, que los hijos participen, que toda la familia
participe en los restos, que toda la familia, obviamente la comida. La tesis más común y más graciosa en el judaísmo de qué es una festividad judía es: trataron de matarnos, no pudieron, vamos a comer. Entonces, esa es la síntesis de todas las festividades judías. En Pesaj es, claro, eso es leer el proceso de lo que sucedió en Egipto desde hace muchos años, con Moisés, con Aarón, la salida de Egipto. Leemos muchas partes que están relacionadas, pero obviamente llega un momento en que hay que comer. Sí. Entonces la comida tiene muchos elementos. Ponemos un platón especial en donde existen 6 o 7 elementos, dependiendo del tipo de comunidad, que nos van a recordar o que van a obligar a las personas a hacer preguntas. ¿Por qué pusimos esto? ¿Por qué pusimos aquello? ¿Qué significa esta hierba amarga? ¿Por qué estamos comiendo el pan ácimo? El pan ácimo, hagan de cuenta que son como las galletas saladas. Sí, sí. No sé si pan los sin conozcan. levadura. Sin levadura, el pan ácimo sin levadura, que se llama matzá. Hay una bendición para comer matzá. Es todo un proceso, es toda una ceremonia que está muy viva, muy interesante, llena de elementos que eventualmente obliguen a los chicos a hacer preguntas. Ese es uno de los objetivos de esta cena. Muy pedagógica la celebración. Súper pedagógica. Esto es uno de las... Vaya, yo pienso que es si no la más importante pedagógicamente hablando, una de las más importantes para que toda la familia participe, no nada más los chicos. Habrá familias en que ya los chicos son grandes, no haya niños pequeños, pero sí es obligatorio preguntar. Inclusive hay momentos en que las canciones nos obligan a preguntar. Man ishtana alay lazeh mikol haleilot. ¿Qué es diferente esta noche de todas las noches? Y así comienza el rezo, así comienza con una canción que también hay que cantarlo. Hay muchas canciones que son tradicionales, muy bonitas, y esto hace, de hecho, de esta cena algo único. Las familias judías, me estabas comentando ahorita, sí. Señor Harold, Pastor Harold, acerca de que une y que trae gente de muchas partes. Sí. Pesaj es el momento en que todos los judíos se van a mover en aviones. Familias completas viajan a Israel, de Israel viajan a Nueva York para estar con sus familias, dentro del mismo Israel. O sea, es un tráfico formidable, obviamente, sí. porque la gente viaja de un lugar a otro para poder estar juntos, para poder convivir juntos. Es tan importante esta ceremonia de la Pascua. Y independientemente del concepto básico de la libertad, yo pienso que es un concepto muy actual hoy en día. Sí, muy bastante. actual. Entonces, eso nos permite unificar, no tan solo dentro de la familia. Hay veces que familias llegan a encontrarse, tíos con primos, con abuelos, inclusive con padres de familia, hijos que no llegan. En Pesaj, ahí van a estar. Van a estar en la cena de Pesaj, van a estar en la mesa. Es una mesa, vaya, súper especial. Todos los manteles preparados. Hay gente que inclusive guarda un set especial de platos, cucharas, todo el set completo, dedicado exclusivamente para ese día. Nada más para esa cena. Para la cena. Para la cena. Okay, para la cena. Entonces llega a ser tan importante. Durante esta semana, después de esa cena tan especial, que dura bastante tiempo, por cierto, el pueblo de Israel, acorde a un mandamiento que se encuentra en el libro del Éxodo, que debemos de comer el pan ácimo, el pan sin levadura. No se come el pan normal, sino se comen estas obleas, estas matzá, que bueno, hoy en día ya se han hecho muchas combinaciones, e inclusive, a pesar de que se llama lechem oni, que es el pan de la pobreza, porque no es nada más que una oblea seca, sin sal, sin nada. Obviamente el concepto culinario ha traído de que inclusive con esa matzá seca, la gente le agrega un montón de cosas. Chocolate, vainilla, le agregan mermeladas, todo lo que le dé sabor para poder comer, porque es una obligación comerlo. Es una obligación durante toda esta semana no comer el pan ni nada que sea leudado. Entonces, por ejemplo, cervezas es algo leudado, no se toman en esa semana. Y muchas otras comidas que puedan contener un nivel X de leudado. En Israel es la semana de pasear. Es la semana en que los grupos religiosos
se permiten tomarse las vacaciones. En Israel son semana de vacaciones, como aquí el equivalente a los chicos que salen de vacaciones en Semana Santa. Entonces en Israel es la semana de vacaciones, es la semana más importante para ellos. Y es cuando se llenan todos los lugares. Te digo, es un movimiento muy grande, es muy, muy hermoso. En mi opinión, es una de las festividades más bonitas que hay en todo el calendario hebreo. Sí, y bueno, esa combinación entre fe, familia y memoria. Sí, Y no sé, padre, escuchando al rabino David, escuchando tantas referencias a estas fiestas del Éxodo, las fiestas del Primer Testamento, escuchándolo logra uno captar mejor la fe cristiana también, por todas las referencias que hacemos a la Pascua, a la esclavitud, con nuevas interpretaciones, pero que tienen esa raíz en toda la fe judía. Me gustó mucho, rabino, eso de lo que celebramos es, éramos esclavos, nos querían matar, no nos mataron, comamos. Es el paso de la esclavitud a la libertad, pero una libertad que se celebra en familia, en comunidad. No mencionó las danzas. He estado en algunos matrimonios judíos donde se danza y se danza con mucha alegría. Bueno, mucho que aprender. Y padre, cuéntenos en cuanto a la celebración católica. Bueno, quería decir, sobre todo escuchando al rabino David, mira que yo me sentía, usted habló de raíces, ¿verdad? Me remite a mis raíces, ¿verdad? Como comunidad de fe también. Y de repente se me viene la imagen que nosotros somos como un árbol, ¿verdad? Con ramas distintas, pero hay unas raíces comunes, sin duda alguna, ¿verdad? Nosotros también celebramos la Pascua, y no es que la Pascua cristiana suponga una superación o anulación del Pesaj, ¿verdad? Sino que también la celebramos. De hecho, nosotros este domingo, en uno de los domingos de Cuaresma, ¿verdad? Nosotros recordábamos que nos prepara para estos días el llamado que Dios hace a Moisés, escuchando el clamor de su pueblo, para liberarle justamente de esa esclavitud. Y luego, pues, ya en la vigilia pascual, nosotros hacemos memoria también de aquellos acontecimientos con un juego de lecturas, la tercera de las cuales es del capítulo 14 y 15 del libro del Éxodo, justamente de la liberación. Entonces también celebramos la Pascua, pero voy a contextualizarlo un poquito, ¿verdad? En el marco de la liturgia católica, ¿verdad? Este hecho no es un hecho aislado, sino que forma parte de un ciclo de celebraciones, ¿verdad? Nosotros le llamamos el año litúrgico, ¿verdad? Es la celebración de la fe, de los misterios de Cristo a lo largo de todo un año. Entonces, ese ciclo va teniendo etapa, tiene 4 momentos especiales: el momento del Adviento, en el cual recordamos la espera del pueblo de Israel, del Mesías, y también, y esto nos prepara para el tiempo de Navidad, pero también se dirige la mirada a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le hablamos el tiempo de las 2 esperas, ¿verdad? Luego celebramos la Navidad como segundo momento especial. Viene un tiempo que llamamos ordinario, que no representa, no nos centramos en un misterio particular de nuestro Señor Jesucristo. Y luego iniciamos la Cuaresma, que es un camino con todo el simbolismo del número 40 en la Biblia, ¿verdad? Como tiempo de prueba, de lucha, etcétera, que nos prepara para la fiesta de la Pascua. Entonces celebramos el Tríodo Pascual ya en los días centrales de la Semana Santa, y luego, a partir del Domingo de Resurrección, prolongamos ese tiempo de Pascua durante 50 días hasta la fiesta de Pentecostés. O sea, la celebración comienza antes de Semana Santa y sigue después de Semana Santa. Claro, exacto. Está íntimamente conectada, ¿verdad? La Cuaresma nos prepara para la Semana Santa, donde celebramos el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, íntimamente ligado, ¿verdad? También Ahora, padre, perdóneme, usted habló de Triduo Pascual. Sí, correcto. Vamos a tomarnos un poco de agua porque los amigos del canal nos trajeron. Tomamos agua
Y seguimos después y comenzamos con lo del triduo, que yo creo que Rabino y a mí también nos interesa un poco más la explicación. Claro que sí. Y regresamos con lo que quedó pendiente, Padre, lo del triduo pascual. Sí, correcto. El triduo pascual se introduce con el Jueves Santo, con la celebración de la Cena del Señor. Es una celebración en la que nosotros conmemoramos la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Y es muy interesante porque el texto del Evangelio que se lee ese día es el de San Juan, que omite las palabras de lo que nosotros llamamos que usamos en la consagración del pan y del vino, y nos muestra a Jesús lavando los pies a los discípulos, ¿verdad? Lo cual tiene un sentido muy interesante, porque precisamente en esa cena hubo una discusión acerca de quién era el más importante en esas competencias y luchas de poder, y el Señor hizo un gesto de mucha humildad, que fue lo que hacían los esclavos y los sirvientes, lavar los pies de las personas invitadas. Entonces nos mostró que el sentido profundo de la Eucaristía lleva a la donación, al servicio, ¿verdad? Entonces luego sigue el Viernes Santo, ¿verdad? Que es el día en el que conmemoramos la pasión y muerte de Jesucristo, y el sábado es un día en que se prolonga esa contemplación de la pasión de Cristo, y ya al atardecer empezamos a celebrar la vigilia pascual, ¿verdad? El día de resurrección, que comienza desde el atardecer, es una liturgia muy linda, ¿verdad? Está la liturgia de la palabra, está la liturgia del fuego, la liturgia del fuego, la liturgia de la palabra, la liturgia del agua, la liturgia eucarística, ¿verdad? Muy llena de símbolos, en el que celebramos justamente el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. El triduo pascual nos recuerda justamente que la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo acontecen durante los días de la celebración de la Pascua, ¿verdad? Y justamente en la versión de San Juan, Jesucristo es inmolado en el momento en que se inmolaban los corderos, ¿verdad? Que serían sacrificados en la fiesta de la Pascua. Entonces, por eso está íntimamente ligada, ¿verdad? No se puede entender sin esa tradición y sin esa memoria histórica que nos recordaba ahora el rabino David, ¿verdad? Entonces, es toda una escuela para nosotros, porque ahí recordamos y aprendemos a ser humanos plenamente, ¿verdad? Porque lo que nosotros contemplamos en la cruz es al inocente, al siervo del que habla el profeta Isaías, ¿verdad? Que muere sin violencia de parte suya, ¿verdad? Que es capaz de perdonar, que incluso por perdonar a uno de aquellos soldados paganos que le maltrataron, que le humillaron, que le ofendieron, que le crucificaron, precisamente por no tener ningún acto de poder desde su divinidad, logra que este hombre finalmente haga una confesión de fe, ¿verdad? Entonces, aprendemos ahí el camino de la paz, de la reconciliación, una manera de vivir en esta humanidad justamente, y tal vez después podemos conversar un poquito del contexto en el que nos encontramos ahorita bélico, tan terrible, ¿verdad? En varios puntos del país, quizá el más sonado recientemente, el de Ucrania, en varios lugares del planeta. Entonces, bueno, celebramos la Pascua, y esa Pascua la prolongamos, como digo, durante 50 días hasta la fiesta de Pentecostés. Ahí celebramos la venida del Espíritu Santo, justamente los 50 días de la Pascua, también como lo celebraba el pueblo israelita, ¿verdad? Entonces es parte de todo un proceso. Luego el año litúrgico sigue, pero ya no con un tiempo especial, sino con la última parte del tiempo ordinario, hasta el final del año. Sí, bueno, hay mucho simbolismo también, mucho ritual. En la parte católica se recoge con el año litúrgico
la gran tradición judía de dividir el año en las grandes fiestas y poder recordar durante todo el año esa historia de la liberación o la historia de la salvación, cosa que en el caso de los evangélicos, aunque celebramos la Semana Santa en el hecho principal de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la diferencia quizá está en que nosotros no usamos todo este simbolismo que yo considero es muy rico, pero en el caso protestante evangélico no hay todo el ritual, sino que nos concentramos principalmente en el hecho de la muerte y resurrección de Jesús y lo que eso significa para nosotros y para nuestro mundo. ¿Por qué entre los evangélicos, sobre todo de América Latina, ha habido tanta distancia con la celebración, por ejemplo, de la Cuaresma? Esta mañana yo estaba en un encuentro con un grupo de World Vision y les decía, la Cuaresma es una celebración, comienza precisamente el miércoles de ceniza, termina el jueves santo. Muchas iglesias evangélicas lo celebran. O sea, comienzan con la Cuaresma, la celebración de la Semana Santa, la preparación. Pero les decía, ¿por qué en muchas iglesias evangélicas no queremos saber de Cuaresma? Porque eso señalaba que era católico, apuntaba a la Iglesia Católica y lo que sea católico, nosotros queremos distanciarnos. Gran error, gran error. Esas contradicciones que hubo históricamente entre Iglesia Católica e Iglesia Evangélica, como las hubo entre comunidad judía y fe cristiana. Ha habido un gran avance en el diálogo cristiano-judío, pero les decía, quizá por esas distancias históricas nos hemos perdido una rica tradición simbólica y ritual que tiene un gran significado para la vida, porque aquí no estamos hablando solamente de ritos que se quedan en el rito, sino que hemos mencionado palabras como esclavitud, que eso no es de allá, es de acá, es de hoy. Correcto. Hemos hablado del paso de la muerte a la vida, hemos hablado de salvación, que es la palabra quizá más querida en la celebración evangélica. Jesús nos salvó, muriendo por nuestros pecados e invitándonos a una vida nueva. Pero es que la salvación tiene también un contenido político y social muy grande. Correcto. Claro. Sí, cuando hablamos de salvación no estamos hablando solamente de una salvación eterna, una salvación del alma, una salvación que apunta al más allá, sino a salvaciones muy concretas en un mundo que vive en perdición. No en perdición solamente como la entendemos a veces moralmente, sino perdición de estructuras sociales muy injustas. Destructivas. Destructivas. Bueno, la guerra que estamos viendo ahora, no solamente en Ucrania, tantas guerras, tantas desigualdades que nos llaman también a pensar en la salvación y el impacto y el significado que eso pueda tener para ellas. Entonces, en resumen, nosotros vamos, como decimos, al grano. Los evangélicos somos una fe de vamos al grano. Jesús padeció, Jesús murió y Jesús resucitó. Correcto. Entonces celebramos Domingo de Resurrección. No hay el simbolismo de los ramos, de la bendición, no. Se lee el texto bíblico en muchas iglesias evangélicas, se habla sobre el Jesús que entró humildemente a Jerusalén en el momento en que miles de personas llegaban a la ciudad santa para las celebraciones de esos días, que entra en un burrito y no entra como entraban los emperadores, como entraban los oficiales romanos. Eso lo recordamos. De ahí vamos al Jueves Santo. En algunas iglesias hacen el rito de la humildad. Las iglesias adventistas lo celebran durante todo el año, el rito de humildad, que es lavarse los pies. Eso lo celebramos el jueves. Hablamos del Jueves Santo. ¿Qué pasó? Hay una predicación. Generalmente hay una invitación a la gente nueva para que hagan una decisión de seguir a Jesús. Pasamos al Viernes Santo. Ahí recordamos la muerte y entramos en la resurrección. Entonces yo diría, domingo, jueves, viernes y domingo de resurrección.
¿Cómo se celebra? Nos reunimos, se predica sobre esos textos, se hace una invitación al cambio de vida, a acérquese a Jesús, viva una vida nueva, pero se reduce, yo diría significativamente. Reducir no es tampoco hablar de que no se celebra, pero sin todo el ritual, toda la riqueza simbólica, los colores que adornan la Cuaresma. Algunas iglesias evangélicas, sobre todo del protestantismo histórico, sí lo hacen. Iglesias metodistas, iglesia anglicana, iglesia luterana, iglesias presbiterianas reformadas, muchas bautistas. Pero hablando aquí de la gran mayoría evangélica de América Latina, vamos al grano. Jesús padeció, murió y resucitó, y vamos a ver qué tiene que ver eso con nuestra vida. Y había por allí un teólogo evangélico que decía que entre la fe evangélica a veces evadimos un poco el Viernes Santo, porque el centro está en la resurrección. Y él decía que, bueno, fue mexicano, Báez Camargo, un periodista y teólogo y pastor presbiteriano, metodista, perdón, decía, saltamos del jueves al domingo, porque lo más importante está en la resurrección, pero olvidamos sufrimiento, olvidamos muerte, olvidamos esclavitud, el proceso, el paso de dónde venimos. Bueno, y ahí vamos celebrando, y muchas iglesias tienen también sus celebraciones muy particulares. Algunas el domingo en la mañana de resurrección se reúnen a las 5 de la mañana, tienen la alborada, van a la playa para ver la salida del sol, que nos recuerda que Jesús es el sol de vida. Ahí hay riqueza simbólica, claro, por supuesto, pero no son muchos. No son muchos. Vamos a lo que vamos, saco, corbata, Biblia, y vamos a celebrar. Bueno, ahora, habiendo conocido un poco el contexto de nuestras celebraciones, valdría encontrar también dónde están, lo que Rabino, usted mencionaba desde el inicio, los puntos en común. ¿Encontramos puntos en común? Yo pienso que sí. Hay muchos puntos en común porque a la larga yo pienso que escuchando ahora las diferentes formas en que el cristianismo, el catolicismo lleva a cabo este proceso de la Semana Santa, me doy cuenta de que hay muchos puntos en común. A lo menos desde mi perspectiva, y que la base de todo esto es un concepto espiritual. Es todo el lavado de pies, la simbología de cada uno de estos días. Todo esto al final de cuentas conlleva un mensaje espiritual. Todo lo demás son detalles, todo lo demás es la forma de, es el medio, pero el mensaje final yo pienso que es común para todos nosotros, que es mejorar, sobre todo, no tan solo la sociedad, sino a nivel personal, mejorar nuestra forma de ser, mejorar nuestro espíritu, de poder tener una mejor forma de vida a través de un camino. Los caminos, yo siempre he pensado, usted estaba comentando de que hace 100, 200 años había un rechazo entre el movimiento liberal, reformista del cristiano y el mundo católico. Y poco a poco ha habido un acercamiento. Hace 200 años era impensable de que un rabino judío se sentara en un foro como este. Hoy en día ya estamos acercándonos. Y yo creo que esto es porque estamos encontrando los puntos en común que son netamente espirituales. Y que es lo que la gente al final de cuentas le llama la atención, le gusta. Es lo que te da vida. Porque llevar a cabo una ceremonia sin que entiendas nada, o sin que presentarte a la iglesia, decir determinados rezos, a lo mejor no te dice nada, pero cuando, o hacer una cena de Pesaj y no entiendes mucho de lo que estás haciendo, pero cuando llegas a conocer, de hecho este foro es bonito porque estamos dándonos a conocer hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, que usted me está comentando. La cena de Pascua, usted me hablaba de la última cena. Yo cuando veo la última cena, este cuadro tan hermoso, yo digo,
es la cena de Pesaj, es la Sí, cena de claro, Pascua. lo es, sí, Yo veo lo muchos es. elementos que digo, bueno, Sí. me habla mucho, me dice mucho, a pesar de que es un cuadro netamente enfocado en la cuestión religiosa. Entonces yo cuando veo todos estos conceptos, cuando escucho todo esto, y sobre todo cuando nos escuchan a nosotros como pueblo judío, la gente se empieza a dar cuenta de que no es que sea distinto, somos variados. Las tres grandes, inclusive Sí. también desde el punto de vista de Islam, Claro, claro que sí. no es que sea uno contra otro, sino que somos distintos. Así como hay aquí en Costa Rica, me ha tocado ver tantos diferentes tipos de café. Sí. Café fulano, café mengano, café esto, café que yo me han dado a probar tantas cosas. Pero ha probado el colombiano, Rabino. Ah, ya viste el Ya, colombiano. ahí encontrará el único y verdadero. Mejor no entremos en ese tema. Porque No entremos está porque aquí peligroso. tienes café costarricense. A mí me han dado a probar de muchos tipos de café. En Israel también probé muchos tipos de café. Y me doy cuenta que al final de cuentas es cuestión de gusto. O sea, lo que para mí puede ser un excelente café, para otra persona puede ser un café medio. Y yo pienso que al final de cuentas, lo más importante es que los dos estemos tomando café y estemos disfrutando del café. Yo pienso que es el mismo concepto ahora. Los dos grandes grupos que estamos representando, el catolicismo, el judaísmo, el cristianismo, los tres grandes grupos, al final de cuentas, cuando en esta semana, en estas 2 semanas que vamos a estar los dos celebrando, lo importante es que ambos estamos, entrecomillados, tomando café, tomando espiritualidad, cada uno con su sabor, cada uno con su estilo. Pero la esencia es, Sí. yo sí, pienso sí. que muy similar. Bueno, usted inició diciendo algo que para mí es muy importante, Rabino, y es que en medio de estas celebraciones religiosas no podemos olvidar que lo que el ritualismo religioso busca es alimentar la espiritualidad. Correcto. En la espiritualidad encontramos caminos comunes, porque Correcto. espiritualidad es humanidad, es búsqueda de Totalmente, sí. humanidad, es búsqueda de sensibilidades humanas que nos construyan como una sociedad más fraterna, que respeta las diferencias y ayuda a fomentar la paz. Entonces estamos tras el camino de la humanidad, adornándolo con unos ritualismos que tienen mucho significado para cada uno de nosotros, y una religión que ahí sí hay asuntos de discusión, ¿no? Ahí sí hay asuntos de discusión, en el aspecto teológico, en el religioso, pero en el fondo lo que buscamos es caminos de ser seres humanos más completos. Correcto. Y creo que es ahí donde se nos ha ido, Padre, el hecho pastoral de insistir en eso, ¿no? Tanto católicos como evangélicos. Bueno, cristianos católicos y cristianos evangélicos. Sí. Se nos ha ido un poco eso y nos quedamos a veces con el ritual. No sé usted qué opina, Padre. Sí, yo creo. Y esta espiritualidad no es que nos saque, al contrario, usted decía, es la dimensión más profunda del ser humano. Y precisamente nosotros entendemos que la encarnación de Jesucristo es para ayudarnos a recuperar también el plan de Dios, que es nuestro Creador, para volver a ser semejantes a Él, ¿verdad? Es decir, llegar a la plenitud de la humanidad. Y un punto en común importante, decía, no nos saca la espiritualidad de este mundo, sino al contrario, es vivirla adentro. Es algo que usted decía, Rabino, que me gustó mucho en relación con la lectura actual del Éxodo, ¿verdad? Que es un paradigma, ¿verdad? Para nosotros también en el ámbito cristiano. Y en América Latina, don Harold, que es teólogo también muy vinculado a la reflexión teológica latinoamericana, sabe el paradigma del Éxodo en la reflexión latinoamericana cristiana. La liberación. De la liberación, porque la esclavitud, ¿verdad?, del pueblo hebreo en Egipto es un símbolo de las esclavitudes de todos los tiempos. De hecho, ahí yo digo que la escritura es un espejo para verse permanentemente la humanidad ahí, ¿verdad? Entendemos todos los textos, por ejemplo, que compartimos del Génesis, ¿verdad? Vemos a Adán y a Eva y ahí nos vemos reflejados. Adán es el que fue hecho de la Adamá, ¿verdad? Entonces somos nosotros también. Y entonces creo que ese es un punto importante, que nuestra fe nos lleva a ver las situaciones de esclavitud, de grave perjuicio de las personas, de los seres humanos. Hay muchas esclavitudes, símbolo del pecado,
o expresión del pecado, que es justamente usted decía ahora, ¿verdad? Lo que creemos nosotros desde nuestras tradiciones cristianas, que es de lo que nos ha venido a liberar nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces la celebración de la Pascua, digamos, en estas tres grandes tradiciones, nos lleva a ver al ser humano hoy y a un Dios que no está satisfecho, al contrario, protesta contra todas estas formas de esclavitud y llama, como llamó Moisés, nos llama a nosotros a participar en esa liberación. Bueno, entonces tenemos, Padre, esclavitud. Ya desde el rabino hemos estado hablando de ese tema. Tenemos temas muy actuales como guerra, desigualdades sociales, migración. O sea, los temas concretos de hoy en día que pudiéramos pensarlos a la luz de la celebración de la comunidad judía y de las comunidades cristianas católicas y evangélicas. Sí, correcto. ¿Qué podríamos decir que es el mensaje central de nuestras celebraciones para esas situaciones sociales que estamos viviendo hoy? Vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Excelente, excelente. El tiempo se nos ha ido muy rápido. A mí me encantaría haber tenido más tiempo para oír toda esta explicación del rabino, del padre. Pero bueno, tenemos todavía unos minutos para conversar sobre cómo aplican todos nuestros rituales y celebraciones a la actual situación del mundo. Rabino, sobre la paz, ¿cómo aplican estas celebraciones nuestras a un mundo tan necesitado de paz? Sí, realmente estamos viviendo momentos críticos, inclusive ya puedo decirlo, muy peligrosos para toda la humanidad. Lo que se está viviendo en Ucrania con el temor de que esto pueda avanzar, puede llegar a momentos más peligrosos para todo el mundo. Esto es como un efecto dominó. O sea, no está tan lejos del otro lado del planeta, esto puede afectarnos a todos. El judaísmo no tan solo en Pesaj, en la Pascua, sino diariamente hace una oración por la paz. El concepto de la paz es uno de los conceptos básicos en el judaísmo. La palabra hebrea es shalom, que también es un saludo. Yo le puedo decir shalom para saludar y shalom para retirarme, porque la paz es un concepto tan importante y viene de la palabra raíz shalem, shim lamet mem, que significa completo. Estar completo, sentirse completo. Cuando tú estás en paz, te sientes completo. Se considera una bendición, no es algo tan fácil. El Salmo 29, Adonai yevarech et amo bashalom, el Eterno va a bendecir a su pueblo con la paz. La paz es una bendición que viene de allá arriba y que tenemos que, por lo tanto, valorarla a niveles muy, muy altos. Es una bendición tener paz. Y tenemos que mantenerla. Y tenemos que hacer todo el esfuerzo a través, no tan solo en el aspecto de bendiciones y oraciones, sino es nuestro deber luchar por la paz. Nosotros tenemos durante todos los servicios diarios, 3 veces al día hacemos oración. Durante los 3 servicios hay una oración central que se llama Amidah, que es la oración de pie. Y esa oración siempre termina con una oración por paz, siempre. Ose shalom bimromav, ase shalom aleinu, val kol Israel, val kol yoshvei tevel. El que hace la paz en las alturas, él hará la paz para nosotros. Comenzamos a nivel personal, nosotros, yo, mi familia, para el pueblo de Israel, a mi comunidad, pero para todo el mundo también. Porque para nosotros es algo esencial, que haya paz, no tan solo en mi paz personal, o en mi paz en familia, en la comunidad, en Costa Rica, sino también una paz mundial. Y este es un concepto que lo manejamos diariamente, todos los días. Inclusive hay una canción muy bonita de los Shalom, que se canta porque se tiene que decir lentamente. ¿Sí? No es una oración así de decirlo rápidamente, como lo dije en este momento. El hecho mismo de cantarlo implica que le dedicamos esfuerzo, tiempo, concentración, el decirlo en voz alta.
No es ni siquiera decirlo así en voz bajita. Tenemos que cantarlo, y tenemos que cantarlo con fuerza, porque nosotros consideramos, a lo menos a través de la historia, entre paréntesis, difícil del pueblo de Israel, que ha tenido, desde su expulsión en el año 70, la destrucción del pueblo, de la destrucción del templo por los romanos, el pueblo de Israel no ha vivido con una paz completa, y por eso quizás sea de tanto valor para nosotros el hecho de vivir en paz. Israel mismo, todo el mundo habla hoy en día de Israel, es un país muy primer mundo, y tecnologías, y sí, todo es muy hermoso, pero el país vive en guerra, tiene enemigos, y todos nosotros siempre tenemos que hacer una oración por la paz personal, la paz por este país en donde vivimos, que es una de las cosas que más admiro de Costa Rica, la paz con la cual vive este pueblo. Es impresionante. Ustedes ni siquiera tienen ejército. Es una de las primeras cosas que me sorprendió mucho, porque dije, qué pueblo tan hermoso que ni siquiera ejército tiene, que no necesita, porque siempre va en caminos de paz. Y eso es algo que aquí en Costa Rica ustedes tienen que valorar muchísimo, quererlo mucho, evaluarlo mucho, valorarlo mucho, porque hay muchos países que no es así. Y puede ser que Israel tenga las tecnologías más altas y más modernas, pero no tenemos todavía la paz. Y ahorita con lo que está sucediendo en Ucrania, pienso que es una obligación moral a nivel católico, a nivel evangélico, a nivel islámico, cualquier religión que levante una voz por la paz, que se reúnan a hacer una oración. Yo les invito a ustedes en sus propias comunidades. Invítenlos a todos a reunirse. Cuando las voces suenan juntas, es como las velas. No sé si han visto, enciendes una vela y está de este tamaño el fuego. Pero cuando tú pones 2 velas juntas, o 3 o 4, ¿qué le sucede a la llama? La llama crece de repente y se hace muy alta. Y la pregunta es ¿por qué? Si todas las flamas son pequeñitas, en realidad cuando las pongan juntas tendría que ser pequeñitas. Sin embargo, no es así. La flama crece en intensidad y en altura. Es lo mismo que sucede cuando nosotros levantamos nuestra voz. Igual, cuando nosotros juntos cantamos, hacemos una oración por la paz, esa flama, ese valor, esa intensidad sube y puede llegar y puede tocar cielos. Por eso yo considero que es muy importante y hago un llamado no tan solo a las comunidades que ustedes hoy representan, sino a nivel personal, en casa. Siéntense ustedes, valoren lo que ustedes tienen, que es el concepto de la paz. Shalom para estar shalem, la paz para sentirnos completos. Eso es muy, muy importante. Todos los días, nada más en Pesaj. Y bueno, creo que esta conversación puede tener también tono de oración, de reconciliación y de anhelo de paz. Creo que aquí católicos, judíos, evangélicos, seguramente otros que hubiera aquí también pudiéramos sumarnos por este anhelo de paz, pidiendo al ser superior, como cada uno lo entiende, que Él traiga paz a este mundo y nos haga personas de paz. Esa paz viene de afuera, pero esa paz la construimos, como bien dice el rabino, desde adentro. Correcto. Ahí viene la contribución de la religión, la contribución de la espiritualidad, que nos ayuda a ser seres humanos más completos. Ahora, Padre, a veces hay una idea de que para construir la paz tenemos que ser todos de un mismo pensamiento, de una misma religión. Hay temores a veces al macroecumenismo porque dicen van a disolver, van a quitar todas las diferencias. No es eso, ¿no? La diversidad tiene también una riqueza muy grande para construir paz. Padre, ¿usted qué piensa de esto? Del valor de la diversidad para la construcción de la paz y de un mundo y de un ser humano más completo. Sí, claro, yo creo que justamente ahí está la riqueza, ¿verdad? En la diversidad. Sin duda alguna hay mucho en común. Yo ahora escuchaba al rabino David y yo decía, yo le pongo la firma a todo lo que ha dicho. ¿Verdad? ¿Verdad? Y igual, don Carlos, cuando usted estaba ahora proclamando el querigma, como le llamamos nosotros hace un rato, y
también, ¿verdad? También estamos conscientes todos de que precisamente somos tradiciones diferentes, que nos podemos enriquecer. Y en aquello en lo que no podamos comulgar en pensamiento, creo que es más importante lo que nos une, sin duda alguna. Entonces, creo que también las confesiones religiosas podemos dar ese testimonio de convivencia y de la espiritualidad profunda de todas nuestras confesiones, aportar, ¿verdad?, a este país. Creo que es muy importante saber que justamente las confesiones religiosas tenemos un papel muy importante en la construcción de la paz. Y no solo en relación con las diferencias que a veces hay en términos religiosos, lamentablemente en algunos casos, pues en la historia hasta de conflictos bélicos, ¿verdad?, sino también como constructores de las condiciones de las que nace la paz, ¿verdad? Porque por una parte, como usted decía, está en la profundidad del ser humano y el rabino también. Por otra parte, también en la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad?, se insiste mucho en que la paz es fruto de la justicia. Hay que crear condiciones. Nosotros aquí en Costa Rica, ciertamente no tenemos ejército, pero debemos estar muy preocupados por niveles de violencia muy altos que tenemos. Tasas de homicidios, de violencia dentro de los hogares, de violencia infantil, de penetración también, de narcotráfico, expresiones como el sicariato y demás. Y también todo eso sobre la base de una sociedad cada vez más desigual. Somos el 10º país más desigual del mundo, según los datos del Banco Mundial. Y ese es un generador de conflicto, de violencia. Entonces tenemos que trabajar también junto con otros sectores de la sociedad, empeñarnos en construir las bases de un desarrollo humano integral, inclusivo, solidario, que cree las condiciones para vivir en paz. Creo que eso es algo que también en Costa Rica todas las tradiciones aportamos, ¿verdad? Y tal vez sería importante visibilizarlo más, no para vanagloria de nadie, sino para que se entienda también que todos, incluso los sectores religiosos, podemos aportar a una sociedad más pacífica, basada en la justicia. A una sociedad que sabe entenderse, sabe dialogar, sabe sentarse como seres humanos dignos en medio de las diferencias políticas, en medio de las diferencias religiosas, que son siempre bienvenidas. Yo creo que esa diversidad, como bien lo acaba de decir el padre, enriquece mucho y construye también paz. Claro. Nos quedan 6 minutos, mala noticia. 2 minutos para el cierre cada uno, ¿les parece bien? Rabino. Creo que es una excelente oportunidad para cada uno de nosotros como representantes de 3 ramas de pensamiento teológico, aprovechar esta semana, aprovechar estas 2 semanas que vienen, para poder hacernos un planteamiento. En Pesaj, una de las primeras preguntas que se hace uno es: ¿eres realmente libre? Y así comenzamos el servicio, haciéndonos esa pregunta, para que entendamos que tenemos que llegar a una apreciación de la libertad, a una apreciación de la paz, como lo acabamos de hablar ahora recientemente. Y yo siento que el hecho de que estén las 2 semanas en este año del 2022 pegadas, juntas, una tras otra, para mí es muy simbólico, es muy representativo, porque nos está uniendo, no nos está separando, nos está uniendo. Y yo pienso que el calendario no fue una coincidencia de que suceda así. Justo en este año, en donde más estamos necesitando la unión, en este año, en este problema que estamos viviendo de la guerra, que espero Dios termine pronto, no llegue a mayores. Ahorita es cuando más los 3 grupos tenemos que pensar, tenemos que dialogar nuevamente, y espero que este sea un encuentro de muchos, que podamos dialogar de otros temas y que podamos continuar. Que así sea, Rabino. Y le deseamos lo mejor en la celebración de Pascua, que a propósito usted la va a vivir en Jerusalén. Voy a Jerusalén, salgo el día de hoy, pero regreso justo para compartir con la comunidad y con la familia aquí en Pascua. Padre, sus 2 minutos de despedida. Gracias, sí. Pensando en lo que decía ahora el rabino, y decía usted, don Harold, también hace un rato, vamos a estar muchas personas
en este país en comunión, deseando lo mejor, conectándonos con Dios, con el plan de Dios, y tal vez sin darnos cuenta, ahora hemos tenido conocimientos de manifestaciones de esa fe en cada una de las tradiciones, sin saberlo. Vamos a ser como un pulmón espiritual que necesita en este momento Costa Rica, ¿verdad? Creo que es una señal muy hermosa, ¿verdad? Este encuentro que hemos tenido para decir que es posible unir fuerzas, y las fuerzas de la espiritualidad son muy importantes, ¿verdad? En una sociedad también tan materialista, tan consumista, ¿verdad? Que nos distrae de la profundidad a la que nos llama Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los tendremos muy presentes, ¿verdad? Este servidor a ustedes en estos días, saber que estamos conectados, padre, ¿verdad? Con esta misma ilusión y esta misma esperanza. Bueno, y aquí hemos estado sentados 3 amigos que celebramos estos días de manera diferente, con creencias diferentes, con tradiciones muy distintas, pero unidos en unos propósitos que aquí hemos compartido muy bien en estos minutos. Creemos distinto, pero queremos lo mismo. A esa diferencia entre creer y querer. Creemos distinto, pero queremos lo mismo. Queremos paz. Queremos gente a quien se les respete los derechos, se les trate como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Sociedades que sepan vivir sus diferencias en armonía y con respeto en estos días de tanta polarización política, ideológica. Entonces aquí estamos para orar, rogando al Señor de la vida que Él bendiga Costa Rica, bendiga América Latina, y que ustedes en sus hogares, con lo que muy bien nos ha inspirado el rabino, en ese ambiente de familia, puedan comenzar a recordar lo que significa el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de la muerte a la vida. En el caso católico y evangélico, acentuamos el paso de la muerte a la vida, en el caso judío de la esclavitud a la libertad. La esclavitud no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Y hemos estado aquí para celebrar libertad, vida y seguir soñando con una sociedad más completa y un ser humano más digno. Al Canal 13, en nombre de la comunidad católica, judía y evangélica, muchísimas gracias por darnos este regalo de días santos y días de celebración religiosa, y a quienes nos han visto, un saludo y un abrazo de parte también de nuestras comunidades. Muchas gracias.